Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga su vida en esta hermosa ya noche. Bendecimos el nombre de Dios, bendecimos su santo y bendito nombre. Le damos gracias a Él por darnos la oportunidad, la bendición de estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Ahora desde casa. Bendecimos a su nombre, porque Él nos da esa oportunidad, nos da la bendición de haber abierto nuestros ojos, a ver un nuevo amanecer, ver a nuestra familia, gozarnos, cantarle y bendecir su nombre. Bien, me gustaría leerles un texto antes de dar inicio ya en esta tarde. Y este es un texto que la iglesia lo tiene muy presente. Y este es el Salmo 119, verso número 2. De hecho es el que tenemos en la iglesia como tal. Me gustaría que lo leyéramos y dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nuevamente lo vuelvo a leer. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado, doblemente feliz, felicísimo. Dice bienaventurado los que guardan sus testimonios. ¿A qué se está refiriendo? Bienaventurados los que guardan el testimonio, la ley, bienaventurados los que la toman y llevan a cabo lo que en ella está escrito. Bienaventurados aquellos que amamos esta palabra, somos obedientes a ella. Y dice, y con todo el corazón le buscan. Si algo nosotros hemos aprendido, amada iglesia, si algo nosotros hemos aprendido es que a Dios le agrada que nosotros le busquemos con todo el corazón. Este es un deseo que un servidor, cuando pusimos lo que es la lona y el nuevo logotipo de la iglesia, una ocasión yo leyendo este texto me gustaba mucho, porque decía que somos bienaventurados cuando guardamos la ley, cuando estudiamos la ley, cuando estamos buscando a Dios por medio de la palabra. Y después dice, y con todo el corazón le busca. La búsqueda que nosotros tenemos que tener continuamente tiene que ser una búsqueda de corazón para con Dios. Ese es el deseo que tenemos que tener. Nuestra búsqueda para con Dios debe de ser una búsqueda de todo corazón. Y es algo que quiero dejarles ahí en su corazón, que lo estemos meditando y que no solamente te acuerdes de este texto cuando en la iglesia decimos una lluvia de textos y todos voltean a leer lo que dice en la manta, ¿no? No, sino que en verdad quede en tu corazón el hecho de decir que bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bien, amada iglesia, vamos a dar inicio en esta ya tarde, repito. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios desde casita. Y me gustaría que oráramos a Dios, que oráramos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el que tome el control, de mi vida. Su Espíritu Santo guíe mi vida, guíe mi corazón. Y sobre todo también ustedes, hermanos, allá donde ustedes están, donde han dispuesto su corazón, para apartar un tiempo para estudiar, para cantar y para estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, sea en verdad como dice este texto, y con todo el corazón le busca. Amén. Bien, pues vamos a hacer una oración a Dios y vamos a pedirle a Él, a su Espíritu Santo, que Él sea el que dirija nuestra vida. Oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, le damos muchas gracias, mi Dios, por su amor. Le damos muchas gracias por su bondad, por su gracia, porque, amado, usted nos ha dado esta oportunidad de estar nuevamente en este lugar, mi Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor, sabiendo, Dios mío, Señor, que el único merecedor de gloria es usted, y que, amado, usted a su debido tiempo, Señor, dentro de su soberanía perfecta, Dios mío, Señor, no se le ha salido nada del control de sus manos. No, amado, creemos, Dios, mi Dios, que todo está en el control perfecto suyo, pues usted es un Dios soberano, mi Dios. Usted es un Dios que tiene el control de la situación. Y ciertamente aún, Dios mío, yo estoy seguro que usted tiene el control de lo que nos está pasando, de lo que está pasando alrededor del mundo, Dios mío. Señor,
Mi vida está delante de usted. Mi vida desea, Señor, ser usada por usted. Y deseamos, Dios mío, Señor, que sea usted moviéndose en cada corazón, en cada vida. Por medio de esta oración, Señor, estaremos entonando un canto, Dios mío, por medio, Dios mío, de estos momentos de intimidad con usted. Estaremos entonando un canto y en el cual deseamos que usted sea el que se mueva, que usted sea el que sea glorificado, que sea exaltado y que sea bendecido por siempre. Aquí estamos hoy. Pido, amado, que tu iglesia, Señor, pido, amado, que tu iglesia tenga estos momentos de devoción, tenga estos momentos, Señor, de intimidad con usted, mi Dios. Bendecimos su nombre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, Señor, a usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Usted es un gran Rey, un Dios poderoso, Señor, un Dios majestuoso, un Dios eterno. Y bendecimos su nombre, Señor. Su resplandor es grande, Señor. Su majestad es enorme, Dios mío. Y hoy queremos, Señor, hoy queremos rendirle, Dios mío, a usted, Señor, adoración. Rendirle, Dios mío, a usted la adoración que usted merece, Señor. Que en estos momentos tus hijos, Dios mío, Señor, cada uno de tus hijos esté disponiendo este tiempo, Señor, para dedicarle este canto a usted, mi Dios. Usted, Señor, nos ha dado esa bendición, Señor. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Entonemos este canto, iglesia, únicamente este canto, y estaremos entrando a la enseñanza. Que Dios les bendiga. Cierren sus ojos y entonen este canto. Sé que ustedes se lo saben. Adelante.
Amén, Dios les bendiga. Esperamos si se haya escuchado bien, amada iglesia. Perdón, estamos aún experimentando un poquito aquí en casa, pero en verdad que todo lo estamos haciendo con todo el corazón. Eso es una realidad, hermanos. Lo estamos haciendo con todo el corazón. En verdad deseamos que se haya escuchado bien. En esta ocasión nuestro hermano Adolfo, nuestro hermano Josué y parte del grupo, les pedimos que por esta ocasión se quedan en casita. Ya para el domingo yo creo sí estaremos ya en la iglesia, pero los días de entre semana procuraremos estar en casa acatando un poco de las indicaciones que se nos han dado. Es únicamente por eso, amada iglesia. Entonces, bien, como les comentaba al inicio, amada iglesia, uno de los deseos que un servidor tiene es que amemos a Dios, y desde luego si un servidor tiene ese deseo, imagínense el deseo de Dios, que le conozcamos a través de la palabra de Dios. Y ciertamente el día de hoy estaremos continuando con la enseñanza del libro del Apocalipsis. Si han estado llevando algunas notas o tienen la memoria muy fresca, recordarán que terminamos hasta el versículo número 6. Entonces permítanme leerlo de corridito en este sentido y nos detenemos en el 6. Y dice la palabra de Dios, terminamos el 6, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia: gracia, paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En las enseñanzas anteriores estuvimos estudiando estos 6 versículos y he sido demasiado detallista en ese sentido, porque repito lo que he estado comunicando en sesiones anteriores. Lo que es el capítulo 1 nos va a mostrar, y es a lo que he estado repitiendo mucho, nos va a estar mostrando al Cristo de la gloria, al Cristo glorificado. Ciertamente, hermanos, en el primer capítulo hay 10 características que vamos a estar viendo más adelante de lo que es nuestro Señor Jesucristo ya glorificado. Repito, cuando hablamos de Cristo se nos viene a la mente para muchas personas tal vez alguien crucificado, alguien que está en alguna película, golpeado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, en el libro del Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo se muestra en toda su gloria y en toda su majestad. En el libro del Apocalipsis, iglesia, nos revela a Jesucristo como Rey en todo su esplendor. En el libro del Apocalipsis ya no lo vemos como el Cordero, ahora lo vemos como el León de la tribu de Judá. Ya no lo vemos poniendo su mejilla, ahora lo vemos aplastando a sus enemigos abajo de sus pies. En el libro del Apocalipsis ya no lo vemos lavando los pies de sus discípulos, ahora lo vemos con una espada. Ya no lo vemos con un mensaje conciliador, ahora lo vemos con palabras de juicio.
Ya no lo vemos como lo mismo Juan lo describía en una de sus primeras cartas. Hijitos míos, abogado tenéis para con el Padre. Si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre. En el libro del Apocalipsis ya no vemos a un abogado, vemos a un juez que está dispuesto a ejercer su juicio. Ya no lo vemos como un maestro terrenal humilde, sino lo vemos como el glorioso Dios que es. El libro del Apocalipsis, hermanos, nos da el plan para el futuro, para las cosas que han de venir. Nuevo Testamento hay 27 cartas, 7 son del pasado, 9 son del presente, de Romanos a Judas, y una carta es la del futuro. Viendo en versículos anteriores, en versículos anteriores, en donde se nos mostraba la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y que nos muestra la Trinidad, nos muestra al Padre, nos muestra al Hijo, nos muestra al Espíritu Santo, y cómo Dios da la palabra a su Hijo se la da al ángel se la da a Juan se la da a las iglesias. Ahora, continuando con esto, nos terminamos en el versículo número 6. Ahora, el versículo número 7 nos inicia diciendo: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo repito: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, esto aún es parte de la salutación, esto es parte aún del saludo de Juan a las iglesias. E inicia diciendo: he aquí. He aquí, esta es una expresión que denota que se va a decir algo importante. El he aquí se denota o da a entender que a partir de esos momentos lo que se va a decir es algo de suma importancia. Podemos ver algunos textos bíblicos como Mateo 1:23 que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a su hijo. En Mateo 21:5 dice: decir a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así sucesivamente. Les leo el último: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. La frase en el Nuevo Testamento de he aquí se encuentra 26 veces. Y nos habla de que se está a punto de hacer una declaración de algo que va a suceder. Y Juan inicia: he aquí, primero dice que viene con las nubes. He aquí que viene en las nubes. El concepto de esto, hermanos, se entiende de dos maneras. Y esto es algo que no voy a abordarlo mucho, porque al final se va a estar hablando precisamente de estas dos palabras de una manera más concreta. La venida de nuestro Señor Jesucristo la entendemos de dos maneras. Hay dos conceptos. Uno es por dos palabras griegas. Una de ellas es parousia. Hay 16 referencias en el Nuevo Testamento acerca de esta palabra, y la primera la encontramos en Mateo 24:3. Nada más lo voy a dejar así. La venida, la parousia, es para buscar a su iglesia. Es decir, son dos palabras que definen la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a tocar en esta ocasión porque, repito, al final casi del estudio se va a estar hablando de estas dos palabras de una manera más concreta, llamado acerca del arrebatamiento y acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra es parousia, la segunda palabra es epifanía, que sin duda alguno es la segunda venida de Cristo de una manera visible, donde todo ojo lo verá, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, después de los 7 años de tribulación. Ahora, dice el texto: he aquí que viene con las nubes. Su venida en las nubes nos habla de su gloria inmediata, nos habla de la forma en cual se va a manifestar. Juan hace alusión a estos hechos proféticos en el Antiguo Testamento. Permíteme leerle algunos textos rápidamente.
Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aún el profeta Zacarías menciona: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Mire, dice el texto: he aquí que viene con las nubes, y continúa diciendo: y todo ojo le verá. Cuando hablamos acerca de las nubes, nos habla, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor. De hecho, en el Antiguo Testamento, las nubes tenían la representación de la misma presencia de Dios. Es decir, Éxodo 13:21 nos da una idea. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el desierto. En el Antiguo Testamento la nube era la misma presencia de Dios, pero sin embargo también la nube podía representar juicio. En Isaías 19:1 dice: profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Y sin duda alguna, hermanos, una iglesia llena de su Espíritu Santo, hermanos, ansía, anhela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo no siente en su corazón, no anhela la presencia de Dios, no anhela decirle: Cristo, ven, porque sabe que ha tenido una vida no agradable delante de Él. De hecho, en la parábola de las 10 vírgenes nos da una enseñanza clara, en donde 5 vírgenes estaban dispuestas, tenían su cántaro, tenían sus frascos llenos de aceite, pero 5 de ellas, 5 insensatas, ojo, dices 10 vírgenes, eran 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. En donde cuando vino el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que vino así, rápido, y que 5 de ellas no estaban preparadas para ese encuentro, y fueron y le preguntaron y le pidieron a sus amigas, a las otras vírgenes, que les dieran de tantito de su aceite. Le dijeron: no podemos. Esto nos habla, hermanos, de que una iglesia que está llena del Espíritu Santo anhela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anhela la venida y puede decir: sí, Señor Jesús, ven pronto. Sí, Señor, ven por tu iglesia. Y como termina diciendo el libro del Apocalipsis: sí, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: sí, Señor, ven. Pero una iglesia, cristianos, gente que ha conocido a Dios, pero que no tiene una vida íntima con el Señor, una relación personal con Dios, en su oración, en su intimidad, en su relación personal con el Señor, es una iglesia que no anhela la venida de Jesús. Es una iglesia que teme lo que está sucediendo ahora, porque sabe que el tiempo se ha acortado, porque sabe que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de dolores de parto, son tiempos en los cuales la apostasía irá creciendo cada día. Y de hecho, cuando veamos el estudio de las 7 iglesias, nos daremos cuenta que la última iglesia vivía esos tiempos, y estamos en esos tiempos muy difíciles. Y continúo diciendo, repito: he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá. Sin duda alguna nos está hablando de su segunda venida. Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Dios, y porque dice que todo ojo le verá. Repito, estos 2 versículos, estas 2 partes de este versículo no los vamos a tocar tanto, porque los vamos a estar viendo al final acerca de cuando hablaremos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron.
Literalmente se está refiriendo Juan a lo que él escribió en el capítulo 19, verso 34, porque dice: pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Una vez más la profecía se estaba cumpliendo. Una vez más una profecía de lo que iba a padecer el Cristo de la gloria se cumple, ya que Zacarías nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías profetiza igual cuando Cristo es entregado y vendido por 30 monedas. El libro de Zacarías nos habla cómo Dios ve a su pueblo, que ellos mismos estaban buscando a sus propios pastores, los cuales obraban de manera mal, y Dios les dice: les voy a enviar un pastor, un verdadero pastor, pero ustedes lo van a traspasar. Desde luego, hermanos, no se refiere únicamente a que los soldados, aquellos los que traspasaron a Cristo, son los que lo verán, se verá en general, en todas partes. Dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, los que le rechazaron, los gentiles, los judíos, los últimos estarán viendo de todo linaje y de toda tierra, se darán cuenta que al que habían rechazado era a Jesucristo. Esto será pasado la tribulación, desde luego. Zacarías 14:4 nos dice: y se afirmarán los pies sobre aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el monte y hacia la otra mitad hacia el sur. ¿Quiénes son los que van a ver la gloria? ¿Quiénes son los que van a ver en su esplendor, en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Cristo se ha llevado a su iglesia, cuando se ha cumplido el reloj profético de Dios, cuando se ha terminado la última semana profetizada por el profeta Daniel, el reloj profético de Dios continuará su marcha. Y entonces dice la palabra de Dios que Cristo, cuando termine esos 7 años de gran tribulación, Cristo vendrá nuevamente, vendrá la pelea, que lo estaremos viendo más adelante, verá aquella gran pelea que se estará estableciendo, donde el pueblo de Dios, donde su iglesia vendrá con él. Ahora, y harán lamentación por él. Miren, cuando dice lamentación no se está refiriendo a un arrepentimiento, porque aquí la palabra lamentación es una palabra griega que es copto, que significa hacer pedazos, específicamente golpearse el pecho, pero con fuerza y aflicción. ¿Esto por qué? Porque se darán cuenta que aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que esperaron por mucho tiempo la venida de Cristo sin saber que ya había venido, lo verán, se conmoverá su corazón y se lamentarán por él, y se verá un dolor en eso, repito, no de arrepentimiento, sino en el sentido de decir que qué es lo que habían hecho, qué es lo que hicieron todo este tiempo. Dice: y harán lamentación por él. No es un arrepentimiento, es un sentimiento de frustración por lo que ellos hicieron. Es un sentimiento por el desagrado de verlo en su majestad, y ahora porque por él mismo serán juzgados. Y termina diciendo: sí, amén. Repito este versículo rápidamente: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una expresión que dice, es una expresión de aprobación. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que Juan es el que vio todo esto. Y ahora inicia diciendo lo siguiente, en el versículo ya número 8. La palabra de Cristo, la palabra de Dios ahí. Y a partir de estos momentos se empieza, hermanos, a ver la forma en la que Cristo está, la forma en la que Cristo es. E inicia diciendo: yo soy el alfa y la omega,
el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy rápido, vámonos. Dice, yo soy el alfa y la omega. El Padre hablando nuevamente, yo soy el alfa y yo soy la omega. La A es el alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la omega es la última. O sea, nos habla de principio a fin. Dios es el verbo de Dios. Jesucristo, perdón, es el verbo de Dios, es la revelación completa de Dios, su único lenguaje para llegar a Dios es por medio de Cristo. Él es el que cubre el tiempo con la eternidad. La única forma de comunicarnos con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Nos habla, hermanos, de la eternidad de Dios, se refiere a la eternidad. Jesucristo mismo lo dijo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendecimos el nombre de Cristo. Él es eterno en todo su ser, en todo su esplendor. Él no fue creado, Él es. Significa que Él mismo está y que Él es inmutable. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor. Dice el Señor. Aquí la palabra Señor es de la palabra kurios. Es como decir, es el que los está diciendo, es el soberano, es el ungido, es el Cristo y es el dueño. Bendecimos el nombre de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y continúa diciendo, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso lo vimos en versículos anteriores. El que es, el que era y el que ha de venir. Y permítame leer esto que transcribí literalmente de un comentario bíblico y me gustó mucho. Dice, dice, el que es, lo que Él es ahora, en toda su glorificación, porque Él es supremo, y que era lo que Él era en su primera venida, era un Salvador. Y 3, que ha de venir lo que Él será en su segunda venida, será soberano. No quiero que perdamos de vista el sentido principal de todo esto, y que es que el pueblo de Dios esté preparado para la venida de Cristo. Hoy las redes sociales están inundados de noticias falsas. Aún vemos en las redes sociales cosas que van más allá, que de puras, no sé cómo lo dicen en inglés, pero bueno, noticias falsas. ¿Cómo? Fake news. Gracias por nuestros hermanos que nos están apoyando. Y a veces estas hermanos, tú ves las cosas que están sucediendo, lo que está aconteciendo, y más ahora en este tiempo del COVID, hermano. Te empiezan a decir que esto, te empiezan a decir que los están matando, te empiezan a decir que le están sacando el líquido de la rodilla, no sé, y ahí están los cristianos agarrándose casi las uñas y comiéndosela, teniendo miedo de lo que va a suceder y leyendo una sarta, de puras mentiras. Hoy creemos más lo que nos dice una cadena en el WhatsApp. Hoy creemos más lo que nos dice un mensaje en el Facebook, y curiosamente dice 100% confirmado, cuando tendríamos que creerle más a la palabra de Dios. Dejemos de leer noticias falsas y leamos lo que Cristo nos está queriendo decir en su palabra. Repito, a mí en lo particular, cuando vemos este tipo de situaciones, digo, deberíamos nosotros llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra. Es cierto, tener el cuidado necesario, porque ciertamente de que está esta situación, está. Los que pasamos gran parte de nuestra vida en un hospital, nos damos cuenta la vida que están llevando en estos momentos los doctores, enfermeras y etcétera, toda la gente que está ahí. Hoy es cuando tendríamos más que buscar la presencia de Dios a través de la palabra de Dios. A veces yo me pongo a meditar y me digo, de personajes, aún hermanos cristianos, que se la pasan posteando y colocando todo este tipo de mensajes.
¿Le estarán dedicando más tiempo a ver noticias que a leer la palabra de Dios? ¿Qué está pasando, iglesia? No perdamos de vista, hermanos, que lo que nosotros estamos esperando como iglesia es el retorno de Cristo. Estamos en espera de que Cristo venga por su iglesia, pero si no estamos firmes en nuestra convicción, si aún hay miedo de lo que nos pueda pasar mañana, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba seguro hacia dónde iba. Qué lamentable sería, amada iglesia, que el temor que tú tienes, que espero y no lo sea, que el temor que tú tienes es porque no estás preparado para el encuentro con tu Dios. Debemos recordar que en el pasado Cristo creó todas las cosas, en el presente Cristo controla todas las cosas y en el futuro Cristo consumará todas las cosas. Oh, bendito Dios por esto. En el futuro Cristo consumirá todas estas cosas. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra es Pantocrator, que significa el todo gobernante, como soberano absoluto y universal, el Todopoderoso. Termina este versículo 8 e inicia el versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo Juan, el único apóstol que no murió martirizado. Yo Juan. A mí me gusta mucho cómo Juan siempre tiene esa forma de no autonombrarse o no ponerse títulos, vamos a decirlo. Es muy sencillo. Yo Juan, vuestro hermano. Una carta dirigida a una iglesia, a las iglesias de Asia, y él se muestra como un igual a ellos. Esto es algo que a mí siempre me ha marcado y siempre le he pedido a Dios, le he pedido mucho a Dios, y es lo que muchos deberíamos de pedirle siempre. Entender que simplemente somos administradores de la iglesia de Cristo. No somos dueños de ella. No somos sus dueños. El dueño es Jesucristo, porque Él la lavó, Él la compró con precio de sangre. Y en verdad cuando veo cómo Juan se expresa a sí mismo, dice, yo Juan, vuestro hermano, y dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación. Sin duda alguna, hermanos, eran tiempos muy difíciles para ellos. Las persecuciones y el sufrimiento era por seguir a Cristo. Había un tiempo muy difícil para la iglesia de Dios. Para los romanos eran considerados gente rebelde, porque no se inclinaba y no tomaba al César como el rey, como el Curios. Tampoco adoraban a sus dioses, no participaban en las cosas inmorales que ellos hacían. De hecho, leí en una ocasión que se corría mucho el rumor en aquel entonces de que a los cristianos, que aclaramos, ¿verdad? Cuando la gente se refería a cristianos en aquel entonces no se refería como hoy lo escuchamos. El expresarse de los cristianos era una forma despectiva de hablar de ellos. Y aún se corría mucho el rumor de que los cristianos eran caníbales. Yo una vez leía eso. ¿Por qué? Porque escuchaban que decían que comían el cuerpo de Cristo. Y eso era tan malinterpretado que aún se tenía vamos a decir, como decimos coloquialmente, ¿no?, en el ojo del huracán a los cristianos, porque eso hacía que aún había una persecución mayor. Y miren, curiosamente la palabra tribulación viene del latín tribulón o mayal, el cual era un instrumento, esto yo no lo sabía, el cual era un instrumento usado para golpear el grano
y separar así el trigo de la paja. La verdad ignoro cómo sea o cómo era este instrumento, pero dice que esta parte era un instrumento el cual lo utilizaban para golpear el grano y separar así el trigo. De ahí la palabra tribulación, porque eran golpeados. Continúo rápidamente porque yo siempre estoy con mi rápidamente, pero ahí vamos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, y dice en el reino, cuando Él venga en su reino y su gloria, dice, y en la paciencia de Jesucristo. Tres cosas importantes vemos en este versículo y pongamos atención. Tres cosas muy importantes. Primero, tres cosas importantes vemos: tribulación, el reino y la paciencia. Tres cosas: tribulación, reino y paciencia. El cristiano sufre por un tiempo persecución, espera la manifestación del reino de Dios y le esperamos al Señor con paciencia. A mí me encanta esta parte. Repito, hay tres cosas: tribulación, reino y paciencia, y es parte de lo que muchos cristianos padecemos en algún momento. Sufrimos tribulación, esperamos la manifestación del reino de Dios, pero también vivimos en paciencia. Y me gusta lo que encontré acerca de un patriarca de Constantinopla llamado Crisóstomo. Y él dijo lo siguiente: a la paciencia como tal la llamó de la siguiente manera: la paciencia es la reina de todas las virtudes del ser humano. Repito, la paciencia es la reina de todas las virtudes del ser humano. No sabemos cuándo Cristo venga, iglesia. Que vivimos tiempos muy difíciles, amén. Que pueden venir tiempos aún más difíciles, también. Que la situación puede ponerse aún más difícil, tal vez sí. La Biblia no lo marcó hace más de 2000 años. Y creo que estos tiempos que nos ha tocado vivir son unos tiempos más marcados que muchos años anteriores. Que Dios a su iglesia la tenga preparada siempre. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, en el destierro donde él había sido llevado. Leía yo un poco acerca de la isla de Patmos. Y decía que todo prisionero, antes de ser llevado a la isla de Patmos, antes de ser enviado al lugar lejano, era azotado, era golpeado. Al llegar a su destino, era vestido con harapos y encadenado. La comida era insuficiente, tenía que dormir sobre el suelo en una oscura prisión y trabajar duramente, bajo el látigo de un cruel capataz. Dadas estas características, de todos los prisioneros que llevaban a la isla de Patmos, creo que entendemos lo que Juan estaba diciendo anteriormente cuando decía: yo, Juan, siervo, juntamente con ustedes en las persecuciones, en las tribulaciones. Él lo vivió en carne propia. Pero lo que él vivió en carne propia lo pasó por causa de la palabra de Dios. Y se me viene a la mente lo que dijo Jesús en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan era perseguido por predicar la palabra de Dios. Amada iglesia, ciertamente nosotros no estamos pasando nada de eso. Ciertamente la iglesia no está pasando persecución. Ciertamente a nosotros, en el lugar donde nosotros estamos, en México como tal, no hay una persecución como la que se está dando ahorita en otros países. Los que conocemos la iglesia del pastor, donde sirve el pastor Nicolás, me gusta mucho porque cuando entramos a la iglesia están muchas banderas.
muchas banderas de muchos países y está ahí donde dice iglesias en persecución. Y ciertamente nosotros no padecemos persecución. No padecemos nada, iglesia. Que Dios prepare el corazón de cada uno de nosotros si Dios permitiese una persecución. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué tiempo tengo, perdón? ¿Ya se acabó el tiempo? Ok. Sin que todavía 2 horas. Bien. Vamos a terminar con este versículo nada más. De hecho, pues es el último que tengo apuntado. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Y lo concluiré ahí, hermanos, porque espero en Dios que ahora sí, la próxima semana, terminemos el capítulo 1, porque nos vamos a ir rapidito, porque vamos a ver las características y ya estaremos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Dice, yo estaba en el Espíritu. La traducción que yo buscaba es, llegué a estar en el Espíritu, llegué a estar ahí. Juan estaba o llegó a estar sujeto al Espíritu, estar ahí. Ejemplo, podemos verlo en Pedro, cuando dice, y tuve gran hambre y quise comer, pero mientras la preparaba le sobrevino un éxtasis, un momento en el cual Dios lo tomó. A Pablo en 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Juan tiene una experiencia sobrenatural. Y miren, el teólogo J. Trich escribió esto al respecto. Es una condición en la cual hay una suspensión de las facultades de la vida natural. Durante esa suspensión uno entra en una actividad sobrenatural en Dios. Lo que Juan estaba viviendo en esos momentos encarcelado fue una experiencia sobrenatural, una experiencia que solamente él puede explicar, o solamente los que han vivido una experiencia en la cual Dios ha tenido un trato muy, muy personal, así como con Pedro, así como con Pablo, así como con Juan, pudiesen entender lo que Juan estaba viviendo. Pero dice que él estaba en el Espíritu. Dice, en el día del Señor, no se está refiriendo al advenimiento de Cristo, sino en el día en el cual servían ahí. Dice, oí una gran voz. El Salmo 68:33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz, la voz de Dios. En Daniel 10:6 dice, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras, escuche, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y esa gran voz dice que era como una trompeta. El llamado solemne a tomar atención, porque después de este versículo empieza la narración de la figura de Cristo. Y dice que se escuchó una gran voz, en la parte de él escuchó una gran voz como de una trompeta. La trompeta le avisa para preparar algo, porque se va a recibir un mensaje. Miren, voy a leer un texto. Cuando Dios le entregó las leyes a Moisés, escuchen. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, dice, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina, aquí está, el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice Juan que él escuchó una gran voz como una trompeta. Repito, estaba a punto de recibir el mensaje. Estaba a punto de escribir, de recibir lo que tenía que escribir para el mensaje. Por eso yo digo al principio que la trompeta avisa o prepara para recibir un mensaje central. Y dice que antes de empezar con esto, inicia una gran trompeta, la voz de Dios. Las trompetas eran una ordenanza perpetua para Israel. Si ustedes leen, y se los dejamos de tarea, Números 10, del 1 al 10, verán lo que estoy diciendo. Y solamente tomo el versículo número 8, porque aquí ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Dice el versículo número 8: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. El uso de las trompetas se daban en esta manera: para dar la ley, Éxodo 19; para el año del jubileo, Levítico 25:9; para reunir a la gente, Números 10:2; para consagrar el tabernáculo, Números 10:3; para llamar a los líderes, Números 10:4; para avisar una alarma, Números 10 del 5 al 7; para salir a la batalla, Números 10:9; y para los días de fiesta, Números 10:10. El uso de la trompeta. Ahora sí, nuevamente, un poquito más rápido por cuestión de tiempo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha venido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jerusalén, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíale a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 10 versículos. Le decía yo a mi esposa cuando empezábamos a estudiar, y empecé a estudiar es parte de este libro, de esta carta, de esta profecía, que a veces se nos hace fácil,
Pero ciertamente, hermano, si no es por el Espíritu Santo y la ayuda de Él, hermanos, siervo inútil somos, en verdad. Y eso es parte, es una mínima parte, iglesia, de lo que es el libro del Apocalipsis. La revelación de Dios, hermanos, que vamos a estar viendo a continuación en la siguiente semana. En verdad, iglesia, yo deseo de todo corazón que tengas un corazón deseoso de recibir y de entender los tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Creo que estos tiempos quedarán registrados por el resto de la vida. Muchos que teníamos, bueno, seguimos teniendo, pero que tenemos un pavor de estar enfrente de un teléfono, lo hacemos en verdad por amor a Dios, por amor a ustedes. Deseamos de todo corazón que la gracia de Dios, que su Espíritu Santo nos vaya dirigiendo y nos vaya iluminando. Amada iglesia, deseo que estés preparada, porque yo creo que el deseo de muchos de mis consiervos, de muchos de los pastores, es ver a su iglesia un día alabando y glorificando el nombre de Dios cara a cara. Qué lamentable sería, iglesia, saber que mucha gente no se irá con el Señor. Esforzaos. Cuando a Jesús se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él pudo haber respondido sí o pudo haber respondido no. La respuesta de Jesús fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Y la palabra esforzaos viene de una palabra griega que es agonizomai, un esfuerzo agonizante. Es la misma palabra que se utilizó cuando Cristo estaba en agonía en el huerto. Jesús les estaba diciendo: debes de esforzarte en lo máximo. Iglesia, tienes que esforzarte a buscar el rostro de Dios. Deseo de todo corazón que la presencia de su Espíritu Santo esté ahí donde tú estás, hermano, amigo que nos acompañas, nos sigues. Sé que tal vez para las personas que nos han estado acompañando y con las que hemos estado escribiendo, hay muchas cosas que no son claras para todo esto, pero sé que Dios pondrá el tiempo para poderlas aclarar. Ciertamente los estudios son más para la iglesia, y yo sé que en algún tiempo hablamos y compartimos parte de esto. Yo deseo en verdad que lo atesores en tu corazón, iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente. ¿Cómo vamos? Ok. Permítame hacer una oración, amada iglesia, por ustedes. Permítame orar, amada iglesia, por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, doy gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor. Amado Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Enséñanos cada día, Señor, enséñanos y muéstranos, mi Dios, cada momento, Señor, a cada instante, Señor, muéstranos tu palabra, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté en la vida y en el corazón de tus hijos, Señor. Que sientan el deseo, Padre precioso, de conocerte, Señor, en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su cuarto, Señor. Sea usted amado de la gloria con ellos, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Le damos el lugar a nuestro hermano Adolfo. No está con nosotros. Un saludo a nuestro hermano Adolfo, que nos está viendo. Amén. Dice Saúl que esperamos. Sabemos que sí. Amada iglesia, reciban un fuerte saludo de mi esposa, de mis hijos, de mi hija. La familia pastoral les bendice grandemente y le da gracias a Dios por su vida. Sigamos en esa búsqueda de Dios.
No lo había estado repitiendo, pero saben sus responsabilidades, iglesia, sus responsabilidades en sus ofrendas, en sus hogares y su responsabilidad en los diezmos. Damos gracias a Dios en esta ya noche. Reciban un fuerte abrazo, hermanos, un fuerte abrazo. Les amamos, les extrañamos. Extrañamos a sus peques, extrañamos verlos cómo corren por el templo. Aunque algunos hermanos digan que no, ¿verdad? Pero bueno, reciban un fuerte saludo, iglesia. Esperamos vernos pronto. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte.